Bienvenidos a la tercera semana de conexiones, en donde hemos estado viendo ya presupuestos de venta o por lo menos conceptualizaciones de pronóstico y presupuesto de ventas. Esta semana, esta semana la vamos a dedicar para hacer la planeación de la venta, es decir, que vamos a ponernos administrativos, vamos a recordar un poco de planeación estratégica, ¿sí? En algunas partes y cómo se conecta con la proyección de ventas para que en la semana posterior sea las dos exposiciones y también que veamos ya los métodos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Entonces, son el orden del día. La idea es que pues, el día de hoy veamos lo que son, bueno, de manera explicativa, plan estratégico, plan táctico. Vamos a ver la ley de difusión de la innovación. De ahí vamos a ver el proceso de planeación, ¿sí? De planeación de una venta. Y vamos a cerrar el día, bueno, con ver o la manera de tener menor riesgo ante un presupuesto de ventas, ¿vale? Entonces, nada más para recordar, de la semana pasada estábamos hablando de que el plan de ventas, el objetivo es reducir la incertidumbre, es decir, cuando tú estableces un plan de ventas, lo que buscas es tratar, tratar de que haya la menor cantidad de incertidumbre alrededor tuyo, es decir, tratar de anticiparte de los problemas para ver cuáles son las posibles soluciones ante las dificultades técnicas, ¿no? Es decir, tienes que checar tus capacidades y tienes que checar lo que tienes para que a la hora de hacer el plan de ventas, tú puedas decir, bueno, ¿qué puedo responder ante ciertas cosas del mercado, etcétera, etcétera? Y puedas reducir los problemas. Al final de camino, el plan de ventas lo que busca es reducir los problemas y sobre todo eficientar el proceso de tal suerte de que haya más probabilidad de llegar a la concreción de los números que estabas queriendo tener, ¿vale? Entonces, cuando se establece el plan de ventas, hay que revisar siempre la capacidad interna de la empresa y el potencial que tienes. Sí, les decíamos la semana pasada que a veces existen momentos en donde los vendedores tal vez no cuentan con todas las herramientas. Ay, ¿se escucha doble? No cuentan con todas las herramientas y eso hace que de alguna manera no puedan concretar o más bien o no puedan llegar a todo su potencial. Les comentaba de que a veces a lo mejor el vendedor prometió entregar 50,000 unidades en una semana de algo y a lo mejor la capacidad productiva no te da para 50,000. A lo mejor te da para 20 o para 30 y eso mete en problemas, ¿no? O cuando está con su compañero platicando sobre la compra de un carro, en donde pues ese dicho carro tenía que viajar un montón y entre peras y manzanas terminó comprando otro carro, ¿no? Entonces, de alguna manera es parte de lo que vimos, pero lo que es importante es recalcar que el plan de ventas tiene que surgir a partir de lo que ves con tus capacidades empresariales. Es decir, hasta dónde llegas y hasta dónde tienes la capacidad para poder establecer por dónde vas a ir. A su vez, también tenemos que ver el potencial de mercado, porque es decir, a lo mejor tú tienes suficiente infraestructura para poderlos atender, pero en una de esas no tienes el potencial tú o el mercado objetivo. A lo mejor tu empresa atiende un número reducido de personas y ahorita lo vamos a tocar más a profundidad. Muy bien. Comentábamos también que al final de camino es un método para administrar el futuro, reducir impactos generales y tomar decisiones en un ambiente de cambio continuo. La planeación de la venta, al igual que la planeación administrativa, tiene que estar renovándose constantemente. Es decir, se maneja de hecho a tres niveles, el estratégico y el táctico, ¿no? El estratégico y el estratégico, la mitad del estratégico, las media tabla y el táctico, el operativo. Es decir, uno es tu visualización a largo plazo de la planeación de la venta y otro es tu día a día.
Y como al igual del proceso administrativo que tiene sus 4 pasos en donde el control te va a permitir saber si vas bien o vas mal, al igual con la venta, establecer un control de cómo nos fue con la parte táctica, pues hará redimensionar las acciones necesarias para poder o llegar a la parte estratégica o modificar un poco la parte estratégica para ser realistas con lo que está pasando con la parte táctica. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, tú vas tomando constantes decisiones, pero ojo, no se pueden tomar decisiones si no se conoce el camino. Entonces, por eso es importante establecer esa planeación de la venta, aunque haya modificaciones. ¿Ok? Y como les, justo aquí en esta lámina lo que platicamos es, al fin del camino necesitas necesitas algo, o un recorrido, ¿no? ¿Sí? Necesitas también ver los objetivos específicos a los cuales quieres apuntar o hacia dónde quieres ir, ¿sí? Para a partir de eso tú ya vas tomando un marco de decisiones. Vas viendo en manera de cifras cómo vas progresando como tal, como empresa, ¿sí? Y en caso de situaciones vas viendo las acciones correctivas. Y con eso pues vas viendo si la empresa va a crecer este año más o menos, ¿no? O incluso puede llegar a decrecer, pero no lo recomiendo tanto. O sea, más bien serían estrategias defensivas para no decrecer mucho en caso de una crisis muy cañona. Muy bien. Entonces, eso fue parte de lo que vimos la semana pasada. Esta semana vamos a estar recorriendo sobre otro elemento. Es decir, bueno, perdón, aquí ya nada más estábamos hablando un poquito los objetivos, las prioridades, ver el futuro potencial, ver las fortalezas, oportunidades, exponer las oportunidades. Ok, parto de aquí, aunque fue parte de la lámina de la semana pasada, casi al final, pero parto de aquí para poder hacer el diálogo de la planeación. Bien, al final del camino, o en este sentido, el crecimiento de las ventas o el crecimiento de las ventas requiere de ciertos elementos, ¿ok? Es decir, para poder crecer en unas ventas, requieres que la organización vaya orientada a las ventas. ¿Y en qué sentido vaya orientada a las ventas? Es que todos los miembros del personal trabajen en función de facilitarle el camino al vendedor. Muchas operaciones no están conectadas con el área de ventas y se centran solo en las peticiones de gerencia, que a lo mejor la gerencia es una gerencia operativa y está centrado en producir, pero no en resolver necesidades del mercado. Es decir, creo que a estas alturas del partido ya han revisado o ya les han comentado que es importante resolver las necesidades del cliente, ¿no? El cliente tiene la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final de camino, ¿quién tiene más posibilidad de, de conectar con los clientes? Pues aquel que está interactuando con los clientes. Y en este caso es el área de ventas. Y entonces la empresa tiene que ir encaminado hacia la venta como tal. Es decir, la estructura organizacional tendría que ir en función de eficientar los canales de venta. El organigrama que tienes en la empresa lo facilita, está siendo suficientemente ágil para responder las necesidades del cliente y a partir de eso le estás brindando las herramientas a los vendedores para poder vender. Y cuando me refiero a las herramientas, ustedes saben que no solamente me refiero a que una computadora o que una buena conexión o un manualito para que se ponga a vender, que algunos de esos piensan que es la herramienta que el vendedor necesita, sino también, por ejemplo, si el vendedor está a punto de cerrar una venta, que el vendedor sepa que con una simple llamada todo ya va a estar listo para que eso que está como conectando con el cliente lo podamos hacer o se pueda hacer, ¿sí? Entonces,
Es por eso, es decir, no estamos diciendo que vamos a ser ineficientes o que vamos a buscar tanto el cliente que vamos a perder la rentabilidad. Claro que sí, Maestro, ¿sí? pero yo, bueno, yo creo y siento que cuando una persona se dedica a las ventas también debe de ser real, ¿no? O tener como acuerdos con la gerencia de hasta dónde podemos llegar. Sí, pero otra cosa que yo he visto mucho en las empresas, es que el vendedor, o valga, el vendedor por algo negocia, por ejemplo, va a decir, ¿sabes qué? En almacén había 20, ¿sí? Y a lo mejor la operación le da 20. Oye, el cliente le dice, oye, necesitamos 25 de estos, ¿vale? Correcto. Imagínate que diga eso. Ah, pues bueno, mira, yo tengo 20, pero déjame checar y todo. Y el cuate vendedor le habla así, ¿sabes qué? Necesitamos 25. He visto casos en donde no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? En lo que sí, que en lo que no. El que se fue de vacaciones, es que tal, ¿cómo crees? ¿No? Todo. Y entonces se puede tumbar una venta por no haber conseguido estos 5 extras, que sí era posible, pero nada más poniendo que las voluntades se den. ¿Sí? No, hace poquito me tocó ver, en un gobierno, digámoslo así, ¿sí? Cómo cuando no se conectan entre las personas, es decir, que la misma empresa no se conecta a hacerse favores y trabajar colaborativamente, la experiencia del usuario también queda bastante mal. Es decir, imagínate que el vendedor dice, no, mira, aquí estamos ofreciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa, que en original sí lo ofrece. Pero llegas a la tienda o llegas a la empresa y ves que un área está saturada, a lo mejor la que están recomendando, y las otras partes se quedan ahí flojeando, al cabo que es su problema, ¿no? Y entonces, como no están orientados a resolver o a atender los problemas como tal, dejan que el otro se sature y entonces que el otro tarde un montón y que no puedan resolver todo, y estas otras áreas sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? El usuario termina como, ay, sí, como que no tuve tan buena experiencia de usuario. Y luego tratar de convencer a alguien que ya tuvo una decepción en temas de atención es bien complicado. ¿Sí? No sé si han visto estas empresas que te ofrecen, con Ilan alguna vez ya lo habían platicado de lunes a viernes, pues estas empresas que te ofrecen un muy buen salario y que a la hora de que quieres vender cierto producto es exageradamente difícil. Bueno, muchas veces eso ocurre porque antes podía ser menos difícil, pero las mismas experiencias de los usuarios, si no fueron del todo positivas, hacen que sea más complicado venderles después. Entonces, más bien por ahí voy. Es decir, tampoco como vendedor decir, oye, pues tengo 20 de estos y dices, bueno, vamos vendiendo 800. Ahí sí está haciendo el vendedor mal trabajo, porque no está viendo la capacidad instalada de la empresa y está haciéndola tronar. ¿Sí? Entonces creo que el vendedor también tiene la responsabilidad de no andar prometiendo cosas demasiado irreales. Sí, hay que ponerle un límite tal vez al vendedor. Pero de eso a que lo limites a tal grado de que ni siquiera la operación que debería suceder se dé, es otra historia. No sé si ayudó, Karina. Y, bueno, pero bueno, sí. Mientras tomo agua. Muy bien. Ok, bueno, entonces va por ahí, va por ese sentido. Otro lado es el recurso humano, ¿sí? La carrera de ventas es una carrera relativamente castigada. Es decir, el quien sabe vender, y lo dijeron ustedes en la semana 1, el quien sabe vender tiene trabajo en donde sea. Pero por otro lado, hay un estigma todavía alrededor de las ventas. Es decir, oye, las personas a veces menosprecian un poco la labor de venta. Sí, es decir, oye, no, es que quiero trabajar en algo que no sea ventas.
Entonces, el área de recursos humanos tiene que lidiar con cómo le hago para contratar el mejor personal en el área de ventas como tal. Es decir, requiere ciertas habilidades y también cierto gusto y cierto enamoramiento de esta profesión. Y entonces tendríamos que conseguir un perfil de cierta manera. Y ojo, el que me diga que el vendedor tiene que ser y solamente es extrovertido, no es cierto. Depende del sector, depende de la empresa. Hay algunas empresas en donde no requieres tanta extroversión, ¿sí? E incluso pónganse en el lugar de, como ustedes como clientes y como yo como cliente. Por ejemplo, hay sectores en donde tú quieres que el vendedor sea serio. Hay otros en donde tú quieres que el vendedor pues tenga un poquito de enjundia, por así decirlo. Pero mucho tiene que ver lo que vendas, ¿vale? Pero mucho tiene que ver lo que vendas. Profe, ¿vale? ya Sí. veo. Bueno, perdón. Ya veo llegando un vendedor de paquetes funerarios riéndose o haciendo bromas. Exactamente. Oiga, pues ya sabe que usted se va a morir o no sé, X. Ajá, exacto. Exactamente. Exacto. Que de alguna manera te esté ahí haciendo la jacarandazo y tú estás así como de, oye, acabo de tener un problema, ¿no? Así, algunos de vendedores de siniestros, ¿no? Tú ocupas en algunos mucha seriedad, un agente bancario, ¿no? Entonces, es algo que voy. Pero por un lado necesitas ver el perfil con mucho detalle. Por otro lado, necesitas que esas personas, de alguna manera, piensen que la carrera de ventas tiene un buen futuro. Y es a lo que voy. Culturalmente hablando, hay mucha aversión a este tema. Es decir, hay muchas personas que toman esto como un puente a conseguir otras cosas, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo, el recurso humano tendría que ir orientado también a la venta, ¿sí? Al mismo tiempo, también conseguir esquemas de seguridad para que las personas quieran conseguirse o quedarse ahí. Por un lado, los quiere con cierta seguridad para que se quieran quedar ahí. Por otro lado, cierto grado de riesgo para que quieran vender más y sean como más ambiciosos. ¿Sí? Lo que decíamos hace la semana pasada, creo, en donde existen empresas en donde el vendedor gana un sueldo directamente mensual y venda o no venda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso termina dejándolo en cierto estándar en muchos de los casos. ¿Sí? Yo creo que yo soy de la idea de que el vendedor podría tener el mejor vendedor se siente cómodo con un salario pequeño base y con un salario alto de comisión. ¿Sí? Entonces, va por ahí. El liderazgo, pues tendría que haber un liderazgo enfocado y las estrategias enfocadas a mejorar las condiciones de las ventas, ¿vale? Entonces, es en donde las personas que son gerentes y todo van alentando y van motivando para que encontremos los atributos que tienen nuestros productos y nuestros servicios y que lo puedan comunicar y transmitir a las otras personas. Pero para eso se necesita alguien que pueda impulsarlos, motivarlos y también resolverles ciertos problemas en los momentos adecuados. Bien, ok, vámonos a algo previo también antes de ponernos o poner números en las ventas, ¿vale? Aquí es importante que todos los sectores y que todas las empresas identifiquen antes de ponerse a vender qué es lo que hace o lo que busca vender tu empresa, ¿vale? Si la empresa está consolidada, debería tener algo de esto. Si la empresa no está consolidada, antes de ponerse a vender empresa, voltea a ver esto y estratégicamente que empiece a cambiar cosas. Si no, vas a mandar a tus vendedores a una guerra que probablemente no puedan ganar. ¿Ok? Entonces, aquí son buscar que tenga la mayor ventaja competitiva posible. Y hay 3 formas de tener ventajas competitivas como tal. ¿Sí? La primera, ser el más barato del mercado. Es decir, que tu producto
por ejemplo, si todos los demás están en 20, que tú estés en 18, ¿vale? Eso sería una gran ventaja para ti, por el tema de, pues vendes barato y a lo mejor muchas personas sí van por precio, es decir, que van considerándote a ti como una opción y, por ejemplo, los muchos comerciantes van viendo los números para ver qué le deja más ganancia y a lo mejor para ti sería una propuesta ser barato. Ojo, en el área de ventas, pues ser barato hace que requieras menos argumento de ventas. Es decir, si tú tienes el producto más barato del mercado, no necesitas convencer tanto como cuando no lo tienes. ¿Sí? Pero por otro lado, pues eso también perjudica a la empresa en su rentabilidad. Y para muestra un ejercicio rápido. ¿Sí? Conocen los, yo lo pongo con tacos. ¿Conocen los tacos que eran de peso y que ahora ya cuestan hasta 4 pesos? Sí, muy triste. Sí, sí, muy triste. ¿Por qué? O sea, 1 a 4. Sí, muy triste. ¿Por qué? Me daba miedo llegar a comer ahí. O sea, 1 a 4. Ah, ok, le daba miedo. Sí, pues bueno, pero estaban los de peso que ya están como en 4. ¿Sí? Bueno, ¿qué tan difícil podría ser para un vendedor vender un taco de 4 pesos? Dices, pues no tanto, pues el precio está muy barato y a lo mejor la persona dice, ay, lo que sí puede generar es como desconfianza, decir, ¿de qué son, no? Y la persona se queda así como, vamos bien. Pero en argumento de ventas, pues a lo mejor si una persona lleva hambre y le cuesta 4 pesos, dices, dame 25, ¿no? Me voy a gastar 100 pesos de tacos, dame 25. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? O ese tipo de negocios, ¿qué es lo que trata de vender? Trata de vender volumen. Pero, por ejemplo, si los tacos cuestan 4, ¿sí? El precio de venta es 4, chance, por baratito, le cuesten 2 y le saca 2 pesos cada taco. Si quiere llegar a 20,000 pesos de utilidad, tendría que vender 10,000 tacos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tendría que vender mucho, muchísimo. Y el otro, a lo mejor otra persona que no esté vendiendo a 4 pesos, que lo esté vendiendo a 10 pesos. Es más, hace poquito fui a unos tacos, estaban buenos en 15 pesos. 15 pesos y que a lo mejor le cuesten 7 pesos hacerlos, pues le gana 8. Para llegar a esos mismos 20,000 pesos de utilidad, la otra empresa no tiene que vender 10,000 tacos, tiene que vender 2,000 tacos. Oye, es mucha diferencia, ¿no? A ver, 8, 2, no es cierto. 2,500 tacos. Tiene que vender la cuarta parte de los tacos del otro para llegar a los mismos márgenes de utilidad. Entonces, lo pongo para que lo contrastemos. Si tú como empresa eliges ser más barato, es ¿qué tan más barato puedo ser? ¿Qué tanto puedo hacerlo sin mermar tanto la calidad? Porque también te la pueden exigir. Y al mismo tiempo, ¿qué tanto margen de utilidad sacrifico para poder hacer más fácil mi producto a la venta con mi precio disminuido? Entonces, a lo que quiero llegar es, sí, un precio económico le facilita la vida al vendedor, claro, pero al mismo tiempo le perjudica en pro de la rentabilidad del negocio y o de las comisiones que se le puedan dar al vendedor. ¿Sí? Entonces, se sacrifica y entonces el vendedor que vende un producto con mucho liderazgo en costos suele tener que ser un vendedor que tenga que vender demasiado volumen para poder llegar a un margen interesante. Muy bien. Bien, ese es el primero. El segundo, diferenciación de producto. Ok, a lo mejor no eres el más barato, pero tienes algo en tu producto que los demás no tienen. En los celulares sería una cámara más bonita, una versión de sistema operativo más amplio, a lo mejor una pantalla que se abre como folder, yo qué sé.
¿sí? En correctores, que es lo que estoy promocionando ahorita. En correctores, a lo mejor, o un diseño muy bonito, o un corrector que a la primera está padre y no te huele a gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, buscas un atributo. ¿Qué atributo? Lo que a lo mejor el grosor de la población espera como un producto de calidad. La calidad es tan subjetiva que necesitas preguntarle a la población qué es calidad. Es decir, depende de tu producto, son ciertos atributos que ya vamos más o menos marcando de qué es un producto bueno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en tacos a lo mejor puede ser que la carne sea abundante, que la carne sea con algún certificado de calidad, que a lo mejor las salsas estén preparadas en el día, que tengan... Maestro, ¿Sí? pero a lo mejor lo que es bueno para usted no es bueno para mí, ¿no? Sí, pero cuando buscas criterios de calidad, buscas lo mejor para un grosor de la población. Sí, exacto. Ah, ok. Sí, por ejemplo, digamos un producto al azar, el que quieran, y que son tacos para que no es de hambre. Ajá. Piensen en alguno. Pues a mí podría ser el sabor de la carne. Ah, bueno, sabor. Es que yo hablaba de producto. Producto Ah, ok. diferente a taco. Ajá, ok, ok. Se me viene a la mente un zapato. Ujú. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué cosas como del grosor de la población podríamos hablar de un buen zapato? Y no de cosas de gustos, sino de un buen zapato. Yo pensaría uno que sea duradero, ¿no? Que sea cómodo. Que sea cómodo. Esa es buena. Que sea cómodo, ¿no? Entonces, que tú digas, bueno, que tenga cierta comodidad, que sea duradero, a lo mejor, que no se despinte en cuanto pase agua, ¿sí? Que no te deje, si tiene suelita, que no te deje la suelita a media calle, ¿no? Por Ajá. ejemplo, ese tipo de cosas son como atributos medios generales de la calidad. Y yo me voy cuando hablo de diferenciación de producto, yo me voy a esas características medias generales. Yo sé que en gusto se rompen géneros. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Pero normalmente con atributos de calidad buscamos, yo sé que la calidad es percibida por los clientes y algunos tendrán atributos mayores para la calidad y otros atributos menores para la calidad. Pero lo que buscas de alguna manera es verlos similares, es decir, cosas que para la mayoría o para casi todos son criterios mínimos de calidad. Por ejemplo, ahora sí, yéndome a la carne, pues el sabor, un cierto tipo de sabor estándar que ya más o menos todos buscamos, ¿no? Ok, ahí nos vamos. O que por lo menos no esté echada a perder la carne, ¿sí? O que literal se certifique que no es de perro. Por ejemplo, la carne Kobe, nos guste o no, es de calidad. ¿Por qué? Porque pasaron unos criterios que de alguna manera expertos dijeron que fuera de calidad, ¿no? De que la alimentación, el tipo de carne, y los expertos hablan del marmoleado, de que la carne tenga blanquitos ahí. Ah, pues para ellos está padrísimo y para ellos lo definen como calidad. Entonces ese producto, nos guste o no, es un producto, nos guste, por ejemplo, me gusta a mí o no me gusta a mí, es un producto de calidad porque el grupo de expertos de grosor de población dijo, es que esto es bueno. Y por eso Profe, y es que aparte, por ejemplo, la carne Kobe, desde la alimentación de la res, es súper diferente a la res normal. Son las vacas consentidas. Casi, casi les dan en la boquita y todo, porque son muy bien cuidadas esas vacas. ¿Cuánto cuesta la carne de Kobe, no? Sí, 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 Creo que el kilo estaba como, si mal no recuerdo, en 10,000 pesos. Es creo. que, es que se supone y dicen los que conocen que cuando degollan o matan un animal, ya sea cerdo o vaca, que los estresan, porque a lo mejor están escuchando que al otro lo están matando o al momento de matarlos son violentos, no sé, X método que utilizan muchos rastros. Exacto. Y entonces estresan la carne, también pues estás comiendo muerte al final de camino. Entonces, pues, los órganos están descomponiéndose.
estás, Entonces yo ¿sí? soy muy pobre porque yo ni siquiera conozco esa carne. Yo no la he consumido, nada más la he visto en clips, digámoslo así, si te sirve esa parte. Hot La he visto dogs. en clips. ¿Perdón? Como Vete de a, 8,000 pesos el kilos, maestro, de esa carne. ¿Mandé? Anda como en 8,000 pesos más o menos el kilo de esa carne. 8,000 pesos el kilo de esa carne. Más o menos, estaba buscando en internet porque sí también la he visto, sí lo ubico, porque sí he visto como varios cocineros pues que sí la han probado y sí, pues, sí hablan de esa carne, pues de que como dice Ansa, que son vacas que son súper consentidas toda su vida con una alimentación súper buena. Este, pues sí, pues por eso está muy, muy cara esa carne. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y no te preocupes, creo que, bueno, no sé, pero a lo mejor probablemente la mitad de este grupo máximo ha consumido la carne Kobe, no vamos poniendo quiénes. Sí, pero sí, es muy, muy cara y muy difícil de conseguir y algunos restaurantes, pero lo que vamos es un certificado de calidad, aunque no lo hemos probado, la conocemos algunos nombrada, ¿sí? Y es un certificado de calidad. También, ojo, no tiene que ser una carne de 10,000 pesos para hacer calidad. No, pero a lo mejor hay una calidad intermedia o algo que por lo menos te garantiza de que no te vayas a morir por consumirla, ¿no? Que no tenga estos bichos, por ejemplo, que había clenbuterol y había algunos ciertos elementos que te hacían daño. Bueno, un certificado de calidad buscaría que esa carne te garantice que no te va a hacer daño mientras la consumas en el tiempo que ellos mismos te dicen. Y eso, bueno, de alguna manera, en algunos va dando una eficiencia superior. Si tú, por ejemplo, tienes un producto con eficiencia superior, puedes aumentarle un poquito el precio, como lo que estamos hablando ahorita de la carne Kobe. La carne Kobe vale 10,000 pesos porque hay personas que la reconocen como calidad y algunos de ellos se darán ese lujo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo reconocieron como calidad. ¿Te da la posibilidad de inflar un poco el precio? Claro que sí. Pero también se tiene que ver la relación. ¿Qué tanto puedo inflar el precio versus qué tanto pueden pagar mis usuarios con lo que le estoy dando de calidad? Y es en donde muchos, incluso vendedores, tienen siempre la disyuntiva de subirle el precio al producto o bajarle la calidad. Muchos de ellos prefieren subirle el precio al producto. ¿Vale? Entonces ahí ya es en donde vas tomando decisiones, donde vas checando la diferenciación de producto. El diferenciador de producto se vende un poco más difícil, claro, porque pues es un poco más de argumento de ventas, pero es fácil de alguna manera cuando tienes bien claro qué te hace diferente. Es decir, oye, para empezar, lo que me hace diferente es atractivo para el público, porque a lo mejor una de esas es un atractivo que, no sé, la carne es verde. No, pues a lo mejor no, eso no creo que sea atractivo para muchos, ¿no? Sobre todo si el verde lo asocias con podrido, ¿no? Entonces, tal vez tu diferenciador tendría que ir alineado a algo que la gente quiera y que la gente piense que es mejor. Y a partir de eso, tú como vendedor te concentras en los argumentos que te hacen diferentes. Es decir, sí dices la generalidad, pero también te concentras más en aquellas cosas que resaltan tu producto, que cuando busque con otros no lo pueda encontrar. Muy bien. Y entonces a partir de ahí la venta se puede cuajar. Maestro, ¿Sí? por ejemplo, yo he visto productos orgánicos de plátanos y tomate, todo ese tipo de cosas. Sí. Pero yo siento, no soy muy buena conocedora, que sabe igual, o sea, no es ninguna la diferencia. Entonces, nada más porque sabes que te estás comiendo un producto, se supone de mejor calidad al momento de estarlo reproduciendo. Supongo que es eso, ¿no? ¿O qué? Sí, y curioso, Karina, que los dos ejemplos que me has dado tienen que ver con segmentación de mercado. Y es buenísimo. Es decir, por ejemplo, ¿vemos ahí una diferenciación de producto? No. Porque no sabe exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo ahí es diferenciación de mercado. Es decir, y ya este es el tercero, aquellas cosas que solo un grupo de personas con ciertas características pueden
pueden agradecer como tal. Es decir, oye, por ejemplo, que me estás diciendo, oye, fíjate que la carne es orgánica o el producto este es orgánico. Es decir, te están prometiendo que no hay ninguna parte que fue hecho con químicos o con tecnología avanzada del hombre. Perfecto, ok. Entonces, sabe igual, no, pero hay personas que van a pagar más porque tienen principios o tienen ideologías que van en pro del orgánico. ¿Sí? Hasta hace no mucho, por ejemplo, me tocó probar, disculpen, me tocó probar una carne vegana. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Una de esas como carne de hamburguesa, pero vegana. Pregúntenme si me supo rico. Me supo espantoso. Pero hay personas que por principio se los van a comer. ¿Sí? Porque su modelo de pensamiento dice, no, está rico. ¿Por qué? Porque estoy comiendo mis principios. O a lo mejor hay personas que les hacen daño la carne, ponle tú, y a lo mejor es la única manera de poder acceder a carne para ellos. A lo mejor por temas de salud. Pero tendrías que tener como muy buen paladar para reconocer el producto, porque por ejemplo a mí se tener como muy buen paladar para reconocer el producto, porque por ejemplo a mí se repite. Sí, pero por ejemplo, a mí sí me pusieron un vaso de por ejemplo, a mí sí me pusieron si me pusieran un vaso de refresco de Coca-Cola, sin saber yo qué tipo de botella es, y uno de Coca Cero, por ejemplo, yo no identificaría cuál es una y cuál es la otra. Ahí todavía te la valgo. Ahí todavía te la valgo. Y el quien toma Coca Cero, pues sí podría ser por el beneficio de pensar que es sin azúcar. Es un modelo de pensamiento y es un producto todavía. Pero, por ejemplo, si un producto, por ejemplo, Coca Cero supiera rayos, supiera feo, y aún así había gente que lo compra por sus principios. ¿Sí? Es decir, ajá. Es que yo también siento que es un detalle de estatus y de gente también, porque por ejemplo, yo te puedo consumir un té orgánico de 15 pesos y sabe igual que... Guárdalo tantito esto porque ahorita nos vamos a conectar de vuelta, me quedan 10 segundos. Okay. Guárdalo, pero iniciamos contigo. Okay. Guárdalo, pero iniciamos contigo.